Segunda parte, continuación al video de fuerza para los estudiantes de segundo medio. Suma de fuerzas. En esta primera situación tenemos una persona empujando una caja, luego tenemos otra persona que está colaborando, por lo tanto están sumando fuerzas, los dos están ejerciendo fuerzas en la misma dirección, por lo tanto estas fuerzas se suman como sumamos habitualmente en matemática. Pero como no encontramos con esta persona que está contraponiendo, está ejerciendo una fuerza en el sentido contrario, ¿de qué forma resolvemos nosotros en matemática? Bueno, a la suma de estas dos le restamos esa y tenemos el resultado. Bueno, en física aquí hablamos de la fuerza neta o la fuerza resultante. En este caso, como están colinealmente, están en una línea recta, se hace de la misma forma como lo hemos hecho siempre en matemática. Pero acá estamos en presencia de una situación de suma vectorial de fuerza con la diferencia anterior que estos vectores, particularmente en este caso, están formando un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se suman dos fuerzas que formen un ángulo de 90 grados? Bueno, lo explico en forma gráfica. Este vector que tenemos acá de 30 newton lo proyecto en la punta del otro y acá lo voy a representar. Y este vector lo proyecto en la punta de la otra y tengo acá como consecuencia un rectángulo. Y la diagonal de este rectángulo es el resultado. ¿Cómo yo sé que ese valor es de 50 newton? Bueno, el ejercicio simple yo lo resolví antes. Este número yo lo elevo al cuadrado. 30 por 30 nos da 900. Y este valor también lo elevo al cuadrado. 40 por 40 son 1600. La suma de los dos me da 2500. Y ahí digito en una calculadora raíz de 2500 y voy a ver que la calculadora me indica que es de 50. ¿Ya? De esa forma entonces se resuelven las fuerzas cuando forman un ángulo recto. Acá en esta situación estoy representando 4 fuerzas, pero no es complejo, puesto que acá a esta fuerza se contrapone esta, y lo hacemos como en matemáticas, nos da que 80 a 80 se contraponen 20, nos da 60 hacia arriba. Y acá a los 130 se contraponen 50, es decir, nos da 80 en esa dirección. Y aquí tenemos la misma situación anterior. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, 60 por 60, y a eso le sumamos 80 por 80, y obtenemos raíz de eso, vamos a obtener que el valor es de 100. En este caso, que está acá, estoy representando una situación algo similar, pero acá no doy información de valores numéricos, ni el ángulo no es de 90 grados, por lo tanto, la forma de resolver es algo distinta, pero para eso requerimos ciertos dominios en la parte matemática. Aquí falta información como para que lo podamos resolver. Pero no se preocupe, puesto que estos contenidos no se abordan a nivel de segundo medio, sino que yo solamente hago un bosquejo de la forma gráfica de resolverlo. En forma gráfica lo podemos obtener muy fácilmente. Este vector lo proyecto acá, este otro vector lo proyecto arriba y la diagonal entonces me va a dar el resultado. Y eso es entonces la suma de estas dos fuerzas que forman ese ángulo. Fuerza de roce. El roce es la resistencia que la materia opone al movimiento en la superficie de contacto de los cuerpos. En algunos casos puede ser perjudicial y en otros puede ser beneficioso. Cuando es perjudicial tratamos de disminuirlo y cuando es beneficioso procuramos de algún modo aumentarlo. Representaré dos situaciones antes de abordar el roce resbalante, que es lo que nos corresponde, pero para que usted tenga una idea de la importancia del roce. En el caso de la caída de un paracaídas, el paracaídas genera una fuerza de roce que se contrapone a la caída, ejerce una fuerza en el sentido contrario, y eso va a permitir entonces que este cuerpo pueda caer sin mayores riesgos a su integridad física. Acá tenemos un roce que se está generando entre este paracaídas y el aire.
Acá también estamos frente a otro tipo de roce que se da en los líquidos. Si dejamos caer una bolita de acero en un vaso con agua y otro con aceite, vamos a darnos cuenta que acá la bolita llega antes al fondo que en el segundo caso. La gente que desconoce esto, a veces la terminología, básicamente, dice que llega antes acá porque el aceite es más denso. Y la verdad que ese es un error. El aceite es menos denso que el agua. Entonces, ¿por qué acá demora más en llegar al fondo? Bueno, el término específico acá se denomina viscosidad. El aceite es más viscoso que el agua y eso permite entonces que acá tarde más tiempo en llegar al fondo, es decir, aquí se genera una mayor resistencia. Vamos entonces al roce resbalante. Acá estamos frente a un roce resbalante, es el roce que se produce cuando yo deslizo un cuerpo a través de una superficie. Aquí tenemos otro roce en donde le hemos puesto rueda a este carro. Este recibe el nombre de roce rodante y si usted se podrá dar cuenta, sin mayor duda alguna, que el roce rodante es menor que el roce resbalante. Es decir, dicho en otras palabras, acá cuesta menos mover a este cuerpo que tratar de mover a este cuerpo resbalándose, ¿ya? ¿De qué depende el roce resbalante? Depende de la naturaleza de las superficies, es decir, la zona de contacto que hay con el piso. En un piso rugoso tengo que hacer más esfuerzo que si el piso fuera pulimentado. Es independiente de las áreas de superficie de contacto, es decir, si yo este cuerpo que está acá lo extendiera, por ejemplo, acá hiciera un corte, por ejemplo, o lo modificara por un cuerpo que fuera más largo acá, y esa parte con la misma masa anterior yo estuviera deslizándolo, aquí yo estaría aumentando la superficie. Uno podría pensar de que se estaría produciendo más roce porque la superficie de contacto ha aumentado, y la verdad es que el roce no cambia. El roce es proporcional a la fuerza normal. Bueno, acá en el caso de la fuerza normal, para superficies horizontales, debemos de considerar a la normal como el peso. Entonces, para un desplazamiento horizontal sería proporcional al peso del cuerpo. Es decir, mientras más peso, mayor roce, mientras menos peso, menos roce. Y dice que es independiente de un modo alguno de la velocidad relativa de las superficies en contacto, es decir, el roce no cambia mucho respecto a las velocidades a las cuales el cuerpo se esté moviendo. Y el roce es mayor al instante de comenzar un cuerpo a moverse que cuando está en movimiento. Esta experiencia seguramente usted tiene que haberlo hecho también en algún momento en su vida. Vamos a suponer, por ejemplo, a lo mejor usted ayudó a empujar un auto y vio que cuando estaba en reposo hizo bastante esfuerzo para poder moverlo, pero cuando estaba en movimiento se dio cuenta que el esfuerzo que usted estaba haciendo es mucho menor. Bueno, el roce en condiciones de movimiento es menor que tratar de mover a un cuerpo que está en reposo. Matemáticamente el roce lo representamos por la siguiente expresión. R es igual a esa letra que se llama mu, que es el coeficiente de roce, multiplicado por la normal. Como le he dicho, para superficie horizontal, la normal para nosotros será el peso. Ahora, si yo quiero despejar matemáticamente en algunos ejercicios, que si los vamos a ver a continuación algunos pocos ejercicios, si yo quiero despejar mu, esta expresión que está multiplicando pasa dividiendo. Y aquí tengo esa representación. Entonces el coeficiente de roce está dado por el roce dividido por el peso o la normal. Y ese valor que yo obtengo es un número que no tiene unidades, es un número sin unidades. Y aquí solamente he mostrado esta situación, pero no se va a abordar qué es lo que ocurre cuando estamos, por ejemplo, en un plano inclinado, como acá. Entonces yo no solamente lo puse pensando que a lo mejor usted ha imaginado de que a lo mejor acá el roce es mayor que en esta otra situación, que si fuera el mismo cuerpo. Y la verdad que el roce es el mismo. Y usted dirá, ¿y entonces por qué tengo que hacer más esfuerzo acá que acá?
usted tiene que hacer más esfuerzo porque además de estarlo deslizando, lo está también levantando. Es decir, aquí está a una altura, acá va a estar a una altura mayor. Y esa es la fuerza adicional que usted tiene que ejercer, pero no porque el roce vaya a ser mayor. Explicaré brevemente estos 5 ejercicios resueltos. Los 3 primeros corresponden a ley de Hooke y los 2 últimos tienen que ver con roce. En el primer caso se pide calcular la fuerza, se da la constante del resorte y la deformación, que es de 20 centímetros. Los 20 centímetros expresados en metros es 0,2 metros, debemos expresarlo en metros. Por lo tanto, la fuerza será el producto del valor de la constante por la deformación y eso nos da 100 newton. En el segundo caso se pide calcular la deformación del resorte. Con esa forma la representamos la deformación. Nos dan el valor de la constante y nos dan la fuerza. Para determinar la deformación dividimos fuerza partido por la constante, es decir, los 32 newton dividido por los 400 newton sobre metro. Los newtons se nos simplifica y eso nos queda 0,08 metros, que equivale a 8 centímetros. En el tercer caso se nos pide calcular el valor de la constante. Matemáticamente, para calcular la constante vamos a tener entonces que dividir la fuerza partido por la deformación. Y esos 5 centímetros expresados en metros corresponden a 0,05 metros. Al dividir entonces nos va a dar que la constante es de 800 newton partido por metros. En el cuarto caso, le decía que tiene que ver con la parte de roce. El roce sabemos que lo determinamos multiplicando el coeficiente de roce por la normal, y en este caso particular la normal es el peso. Por lo tanto, aquí yo tengo el coeficiente, necesito saber el peso. Sé la masa, pero no sé el valor del peso. Le indicaba que para calcular el peso debemos multiplicar la masa por la aceleración de gravedad. El valor de la aceleración de gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero para efecto de cálculo lo vamos a aproximar a 10. Por lo tanto, el peso del cuerpo es de 350 newton. El peso del cuerpo entonces es la fuerza normal en este caso. Y al multiplicarlo por los 0,14 nos da 49 newton. Imagínense en este caso, la fuerza que hemos hecho, 49 de 350, es considerablemente pequeño este valor, y eso es consecuencia del coeficiente de roce. Y en el último ejercicio se pide calcular el coeficiente de roce. Necesito saber el valor de la fuerza y el peso del cuerpo. De igual forma son 40 kilogramos, ese nos da un peso de 400 newton. Los 200 newton, que es lo que corresponde a la fuerza que estamos ejerciendo, lo dividimos entonces por la normal, que es el peso, y nos da 0,5. Bien, estimados estudiantes, hay una actividad entonces que usted debe de desarrollar. Acá está la rúbrica. Se indica acá al correo donde ustedes pueden hacer las consultas, donde deben enviar, y la fecha en la cual deben entregar su trabajo. Acá están los niveles de desempeño para que usted lo revise al momento de responder. Los últimos 4 ejercicios son de cálculo. Y esas son entonces las preguntas que usted debe desarrollar. Le deseo éxito. Las consultas las hacen llegar al correo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.